Y lo que sí quiero mostrarles, con lo cual vamos a estar terminando la clase, es lo siguiente. Vamos a tratar de comparar los dos enfoques. El enfoque analítico, que es el que traemos, hemos sido formados en ese enfoque toda nuestra vida, primario, secundario y universitario. Ese enfoque analítico y el enfoque sistémico por otro lado. ¿En qué se diferencian el uno del otro? Y vamos a ver que las diferencias son sustantivas. Va a haber 13 puntos de comparación y vamos a decir, en primer lugar, lo que vamos a ver es el enfoque analítico, el enfoque sistémico y el aspecto en el cual vamos a analizarlo. El primer aspecto en el cual lo vamos a analizar es en cuanto a la componente importante. En el enfoque analítico, ¿cuál es la componente importante del problema? ¿Y cuál lo es el enfoque sistémico? En el enfoque analítico, la componente importante son los elementos. Y aislados entre sí. Cuanto más aislados mejor. De hecho, el enfoque analítico en las ciencias clásicas se basa fundamentalmente en percibir sistemas cerrados, que no tienen vinculación con el medio ambiente. Y el enfoque sistémico, en realidad, para el enfoque sistémico, la componente importante son las interrelaciones, son estos vínculos entre los elementos. Esto es lo que verdaderamente lo hace más importante. Este es el primer aspecto, y vamos a ver que todos los aspectos se vinculan entre sí, ¿no? Pero tratan de demostrar sustancialmente la diferencia que hay entre uno y otro. El segundo aspecto en el que lo vamos a ver es la actitud dominante en la forma de pensar analítica y en la forma de pensar sistémica. En cuanto a la actitud dominante, el enfoque analítico tiene una actitud tradicional clásica, si se quiere. El enfoque sistémico en cuanto a la actitud ante las cosas es naturalmente emergente. Y de hecho, la emergencia es uno de los elementos vitales de la sistémica. No, tampoco es para nuestra clase de hoy, lo veremos en otro momento, pero la emergencia es una pieza fundamental de la sistémica. La actitud los diferencia sustancialmente en lo tradicional o lo conservador, si ustedes quieren, y lo emergente, que es reconocer lo que hay, lo que ocurre, me guste o no me guste. En el tercer aspecto, vamos a ver cómo se tratan los elementos. Porque ya vimos que para unos son importantes los elementos, para otros más las interrelaciones. Pero ¿cómo se tratan? En el enfoque analítico aísla a los elementos, los aísla unos de otros. Necesitan tenerlos aislados para poder estudiarlos por separado. Supone que cuando haya aprendido todo lo que tiene que aprender de todos los elementos, cuando sume todo eso, obtendrá una comprensión similar a los enfoques analítico y sistémico es el del tratamiento de los elementos. El enfoque analítico, por supuesto, aísla los elementos, lo que procura que los elementos estén aislados unos de otros. Los estudia por separado y supone que luego, cuando conozca todo lo que tiene que conocer de cada uno de ellos, la totalidad del conocimiento de todas estas partes le va a permitir conocer aproximadamente la totalidad de la que partieron los elementos. El enfoque sistémico no aísla. La tendencia en el tratamiento del enfoque sistémico es la de interrelacionar. El enfoque sistémico trata de interrelacionar, no de aislar. Entonces, en este aspecto también hay una diferencia sustancial. El siguiente aspecto es en cuanto a la percepción. Cómo se puede percibir mentalmente, porque la percepción es nuestra capacidad de abstracción para percibir algo. Y aquí, el enfoque analítico tiene una percepción focalizada y reduccionista. Es lo que lo caracteriza. Focalizar en las partes y reduccionista porque tiende a reducir el problema a partes más pequeñas. En cambio, el enfoque sistémico, naturalmente, tiene un enfoque global y totalizador. La tendencia es globalizadora y totalizadora. Por lo tanto, el enfoque sistémico se va de la totalidad a las partes y de las partes a la totalidad. Esto propone aislar las partes y la diferencia sustancial. El quinto aspecto es en cuanto al tratamiento de las variables. ¿Cómo tratan las variables de un fenómeno, de un problema, un enfoque y el otro? En cuanto al enfoque analítico, el enfoque analítico modifica una variable a la vez. Todos lo hemos visto esto en la escuela, en el secundario, en la universidad. Se dejan todas las variables quietas y se mueve una sola. Cuando se mueve una sola variable, vemos la ecuación, cómo queda con el movimiento de esa variable. La tendencia es esta, a modificar una variable a la vez. Lo que pasa es que en los fenómenos del mundo real, complejos del mundo real, las cosas no son así. Las cosas no ocurren de una variable a la vez, ocurren todas juntas. Por lo tanto, el enfoque sistémico
modifica múltiples variables al mismo tiempo. En cuanto a la acción y el programa, supongamos que estamos hablando de un plan a llevar adelante. ¿Cómo lo llevaría adelante un pensador analítico y cómo lo llevaría adelante un pensador sistémico? El pensador analítico pensaría en una acción programada en detalle. No se conforma hasta no tener un plan bien programado en detalle. Esto es analítico. ¿Qué haría el pensador sistémico en este caso? El pensador sistémico lo haría por objetivos. Haría acción por objetivos. Definiría los objetivos, aún no conociendo los detalles, pero definiría los objetivos y trabajaría hacia esos objetivos. Son dos tendencias diferentes. En cuanto a las relaciones observadas, ¿qué relaciones se observan en un caso y en el otro? Relaciones, vínculos entre partes o elementos. En el enfoque analítico se procura que no haya relaciones, que sean pocos vínculos entre estos elementos entre sí, y que si existen, sean débiles. Porque de lo contrario, esta forma de estudio no funciona. Uno intenta aislarlo, por lo tanto, que sean pocas, que sean débiles, mejor que no haya ninguna. Pero si hubiera alguna relación, que sean pocas y que sean débiles. El enfoque sistémico, en cambio, ¿qué hace? El enfoque sistémico busca muchas y que sean fuertes y estudia sus efectos. Por lo tanto, son diametralmente opuestos en este sentido, ¿no? Pocas, débiles, mejor ninguna, aquel, muchas, fuertes, cuanto más fuertes, mejor, y ver sus efectos. El octavo aspecto es la forma de validación. Como cualquier método científico, existen determinadas formas de validación. El enfoque analítico valida por experimentación cuantitativa. En el enfoque analítico, el enfoque científico clásico, se valida por experimentación cuantitativa. Uno lleva a cabo una experimentación, la cuantifica y el principio científico dice que si uno repite el mismo fenómeno en las mismas condiciones debería dar exactamente el mismo resultado. En el enfoque sistémico esto no es así. En el enfoque sistémico se valida el modelo versus la realidad, porque al fin y al cabo la concepción de sistemas es una forma de interpretar el mundo complejo. Por lo tanto, el modelo es el que nosotros construimos para interpretar el mundo versus la realidad, esta compatibilidad entre uno y otro. El noveno aspecto es el de la disciplinariedad, y acá todos somos conscientes de lo que vamos a decir ahora. El enfoque analítico habla de lo intradisciplinario, lo que es interior a cualquier disciplina, y de hecho todos hemos sido formados así, en forma intradisciplinaria. Quiere decir, nos han formado en la jerga de nuestra propia disciplina. Nosotros, yo licenciado en sistema, usted licenciado en educación, usted ingeniero, usted médico, cada uno fue formado en lo intradisciplinario, en lo que ocurre dentro de esa disciplina y en la especialización. La tendencia natural de este enfoque analítico es a profundizar la especialización, que es lo que ocurre hoy en la formación de grado y de posgrado. Se habla sobre todo esto, de la especialización. Esto porque venimos del eje educativo que está basado en el enfoque analítico. El enfoque sistémico que propone lo inter y lo transdisciplinario. Interdisciplinario, que es lo mínimo que uno propone alcanzar, que es analizar las vinculaciones entre disciplinas, por lo menos. Y en realidad, si uno quiere discutir qué es el enfoque sistémico abarca lo transdisciplinario. Es como un esperanto de las ciencias, algo que se propone transversalmente atravesar todas las ciencias. En el décimo aspecto, que es el dinamismo, en cuanto al dinamismo, el enfoque analítico procura visiones estáticas o de baja variabilidad. Trata de que estos fenómenos sean estáticos o que varíen poco. El enfoque sistémico, en cambio, el dinamismo es inherente a la concepción de un sistema. Por lo tanto, para un sistema solo acepta visiones dinámicas. Esto también forma parte de la teoría del sistema, que lo vamos a ver en esta clase. Pero si lo viéramos, veríamos que el concepto de dinamismo es inherente a la construcción de un sistema. No existe un sistema no dinámico. El punto 11 habla de la amplitud del enfoque y va a ser similar a cosas que vimos antes, porque
es reduccionista, focalizante, etc., en cuanto a la amplitud, mientras el otro tiene una amplitud global y generalista, es una actitud diferente. El tipo de solución preferida para los problemas que se suscitan, el tipo de solución preferida para el enfoque analítico son soluciones particulares y puntuales. Para ciertas condiciones, ciertas soluciones. El enfoque sistémico, en cambio, propone soluciones generales, busca soluciones generales al problema. Por eso, si algo representa un sistema, va a ser un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales, simultáneas. Y finalmente, en cuanto a la complementariedad de los enfoques, es decir, estos dos enfoques son como el agua y el aceite, están totalmente divorciados entre sí, no tienen forma de ser articulados el uno con el otro. Hay gente que piensa que es así. Aquí creemos que no. Yo, por lo menos, creo que no. Yo creo que la situación es la siguiente. El enfoque analítico no puede beneficiarse del enfoque sistémico, porque no lo ve. El pensador analítico es como alguien que piensa en un plano, en dos dimensiones. No puede ver las tres dimensiones, porque su mente no está programada para eso. Por lo tanto, como no la puede ver, no se puede beneficiar de ella, no la ve. Es más, el pensador analítico, dicho todo lo que dijimos acá, discutido todo lo que discutimos acá, va a seguir sosteniendo que las cosas son como él cree, porque no puede ver otra cosa. Pero en cambio, el enfoque sistémico, en realidad, puede ser complementado para el analítico, lo es. Cuando veamos alguna clase de teoría de sistemas, veríamos cómo el enfoque analítico es usado por el enfoque sistémico en el momento que le conviene, porque el enfoque analítico ha logrado muchos resultados. El enfoque sistémico se propone abordar la complejidad de los problemas, pero en cierto punto del estudio echa mano del enfoque analítico, echa mano de este enfoque analítico. Quiere decir, para un pensador sistémico, el enfoque analítico es totalmente complementario a lo que él hace. Lo puede usar, se puede valer de él cuando le convenga hacerlo.